y vigilar el manual de normas y procedimientos de registros clínicos del prestador. O sea, debe crear la IPS un manual de cómo se debe evidenciar la historia clínica, qué información debe estar incluida, cómo se debe archivar a la luz, lógicamente, de las normas del Estado, pero adaptándolas a sus particularidades que como IPS considere pertinente. Debe también ese comité de función de historias clínicas elevar a la dirección y o al comité técnico científico las recomendaciones de los hallazgos con base en los hallazgos que encuentren en los registros de historia clínica, tanto registros específicos como anexos, para buscar el mejorar los registros en ella consignados. Cuando nosotros revisamos historia clínica, encontramos que de pronto no tiene toda la información. Hoy en día ustedes, por los registros de las historias clínicas sistematizadas, pues lo obligan a uno a diligenciar campos, todos los campos para poder ir pasando al otro. Pero vamos a encontrar con alguna frecuencia profesionales, ¿cómo serán? Muy avispa o muy abejas, que digan y ponen NNXXXX y pasan al otro campo. Lógicamente, cuando detectamos eso, nosotros como Comité de Historias Clínicas debemos informarlos al Comité Técnico Científico o a la gerencia, en el caso según cómo esté organizada la IPS, porque esas historias clínicas incompletas son un riesgo para la institución de demandas o sanciones, porque cuando se van a usar para las cuestiones legales, las historias clínicas incompletas sin información corren el riesgo de que sea sancionada la institución por información incompleta o porque no sirva la información que tiene para defender a la institución. Les informo, porque es una información de carácter legal, que desde el punto de vista legal, yo como IPS, si me demandan y me toca pagar por una negligencia o por una no información archivada por el profesional, yo puedo repetir. Cuando yo hablo de repetir, quiere decir que yo puedo demandar a mi vez a la persona responsable para recuperar la plata que me haga pagar el juez. Si es institución del Estado, como Hospitalera Homeos o cualquiera de las ESES, tiene la obligación clara, expresa en la norma, que tienen que recobrarle al responsable. ¿Por qué? Porque obviamente las instituciones del Estado están supervisadas por la Contraloría y la Contraloría, en su función de mirar que no se desperdicien los fondos dedicados para la salud, le va a exigir a la IPS del Estado a que recobre la plata que le va a tocar pagar, porque si no están descapitalizando la empresa y ese no es el objeto de la IPS. La IPS tiene que usar su dinero, obviamente, para la prestación de servicios de salud, un porcentaje para los gastos administrativos, pero no puede destinar la platica para pagar demandas por negligencia, falta de oportunidad o cualquier otro tipo de sanción que sea impuesta por las acciones de los profesionales que la atienden. Entonces, ojo con eso, porque nosotros respondemos igualmente por lo que hagamos. El que estemos en una institución no quiere decir que le demanden a la institución y nosotros quedamos silbando. Pues silbamos un tiempito mientras falla, es a la IPS la que le toca pagar inicialmente al abogado, pero después la IPS tiene la obligación de repetir contra el responsable si hay establecida en el juicio una responsabilidad directa al profesional, y es el profesional quien tiene que cubrir con los gastos tanto de defensa que tuvo que hacer la IPS como los gastos inherentes a los pagos que se tengan que hacer a terceros. Entonces hay que tener en cuenta eso como para que lo tengan presente. Entonces, en ese sentido, por eso es que el Comité de Historias Clínicas tiene que estar informando no registros que se hagan en la historia clínica, porque obviamente eso expone a la institución a que se puedan hacer sanciones. Hoy en día, yo les insisto mucho, los médicos están o estamos, porque aunque yo soy médico, pues ya no estoy en este instante licenciando historias clínicas, pero están o estamos diligenciando las historias clínicas muy incompletas, cayendo en un error de los tecnicismos y modernismos, que es copiar y pegar, y entonces uno resulta que no ve cuál fue la evolución, no hay un resumen, no hay una claridad en qué está pasando con el paciente, qué se le está haciendo. Y estamos exponiéndonos a que en cualquier proceso que necesite investigación, la historia clínica no soporte lo que nosotros hicimos o lo que nosotros vimos. Ojo,
Si al paciente usted lo examina, el paciente consulta, perdón, el paciente usted consulta por algo, ustedes hacen una anamnesis, que es el interrogatorio que se le da al paciente para saber desde cuándo viene mal, o qué síntomas ha tenido, qué carácter se lo produce, qué se lo alivia, que es información general, y los antecedentes y la revisión por sistemas que debemos hacer antes de hacer el examen físico y la toma de signos vitales. Lógicamente tiene que ir todo concatenado, ordenado y ser claro. Y sobre todo, lo que les digo yo, la racionalidad científica, que son las características de la historia clínica, que es que si yo describo un motivo de consulta y una enfermedad actual, y hago un interrogatorio al paciente y le hago un examen físico, lo lógico es que en el examen físico yo corrobore o verifique o trate de determinar lo que se encuentra en el examen con referente a lo que es el paciente. Entonces, si el paciente me habla de que tiene dolor de cabeza, lógicamente yo debo examinar cuero cabelludo, debo examinar cara, debo examinar cabeza, debo tratar de determinar si hay algún problema en los ojos, del oído o muscular que me pueda estar favoreciendo esos dolores de cabeza. Si no encuentro nada de eso, pues debo pensar que otras patologías me pueden estar causando dolores de cabeza, hacer unas impresiones diagnósticas y solicitar los exámenes pertinentes. Un electroencefalograma, una tomografía, una resonancia, un examen de glicemia, porque acuérdese que, por ejemplo, un dolor de cabeza puede estar asociado a glicemias altas o glicemias bajas. O sea, de acuerdo al interrogatorio, yo debo determinar los diagnósticos más posibles y con base en ellos estudiar para hacer ya no la impresión diagnóstica, sino el diagnóstico real. Eso debe quedar consignado en la historia. Lógicamente, ustedes no han visto historia clínica todavía, pero una historia clínica completa con toda la información, fácilmente me gasto yo una hora haciéndola, nomás en el interrogatorio. Es que si yo voy a preguntar, por ejemplo, antecedentes, yo tengo que preguntar antecedentes patológicos, traumáticos, quirúrgicos, hospitalarios, transfusionales, alérgicos, inmunológicos, venéreos, ginecostétricos en el caso de las mujeres, ¿sí? Hospitalarios, entonces si lo había dicho, entonces de aquí a que haga yo todo ese interrogatorio para digitarlo, pues me gasto. Y en revisión por sistema, obviamente yo voy a preguntarle al paciente, sistema por sistema, qué molestias ha tenido. Entonces, obviamente, tengo que mirar por órganos de los sentidos, por respiratorio, por circulatorio, por urinario, por neurológico, por esto. Ir preguntándole si ha tenido molestias para consignarlas ahí a lo largo de la historia, porque el paciente me puede decir, hoy vengo a consulta porque tengo dolor de cabeza en la última semana, pero yo tengo que saber qué otras cosas se le han presentado para que me digan que ha sufrido de la tensión, que ha sufrido de la, bueno, eso como antecedentes, pero pronto en revisión por sistema, que resulta que tiene problemas de los ojos, que tiene problemas de otra parte, para yo, con esa información de antecedente y de revisión por sistema, saber dentro del examen físico, que de todas maneras lo ideal es que sea completo, pero ya le digo, en una consulta común y corriente no lo podemos hacer minucioso, pero sí podemos enfatizar en las cosas que me interesen a mí de acuerdo al motivo de consulta, la enfermedad actual y el interrogatorio que le haya hecho el paciente, y haciendo una parte del examen de rutina. No tiene lógica que me pase que yo haga, como están haciendo hoy en día médicos generales y especialistas, donde ni siquiera me levanto a examinar al paciente y ya con eso soy tan audaz de hacer una orden de exámenes o inclusive de formular al paciente. Yo les digo una cosa, si yo estudio 7 años, mal haría yo en hacer unas consultas como de farmacia. El de la farmacia al que llega uno le dice, ay, mire, no, hombre, señor caballero, estoy con dolor de cabeza, ¿qué me tomo? Y él le dice, no, venga, tómese la acetaminofén, el Cebidol, no sé qué, le saca las tabletas y las vende. Qué pena me da. Si yo estudié 7 años, yo debo tener un poquito de orgullo y decir, voy, examino al paciente y marco la diferencia. No tiene lógica que yo no examine al paciente, ¿sí? Entonces, ojo con eso, porque si el paciente después asegura que yo no estoy haciendo ni siquiera examen físico, después cuando presente la historia en la clínica, en el juzgado, va a tenerse que entrar a verificar si de verdad se hizo o no se hizo examen físico. Y puede ser que no haya cómo verificarlo en ese momento, pero ante la información certera del paciente, y si es necesario, consigan 2 o 3 testigos más de pacientes que los que usted atiende y digan lo mismo, pues ya saben que usted no examina, luego usted, su acto médico no tiene valor porque ni siquiera ha mirado al paciente. Y eso lo ve uno con frecuencia. Inclusive,
No hace mucho, yo soy hipertenso, fui a control, a valoración por cardiología y el doctor cardiólogo ni siquiera se levantó de la silla. Siendo yo hipertenso, siendo diabético y yendo a una consulta por parte de algunas alteraciones que tenía por la hipertensión. Me sorprendí porque precisamente insistí en que la consulta no fuera por teléfono o por celular como se están haciendo el miedo al COVID, sino precisamente la solicité presencial. E igualmente el doctor ni se levantó de la silla. ¿Sí? Yo me senté en la silla, me hizo el interrogatorio de por qué iba, por qué no sé qué, me hizo una orden de exámenes y ya. Pues yo como médico, como persona de la vieja guardia, si se quiere decir así, y de ñapa, tratando de darle clase a los estudiantes de los futuros médicos, pues se me hizo totalmente absurdo que ni siquiera se levantara a mirar o a auscultar. Porque bueno, diga, soy cardiólogo, yo no tengo por qué mirarle los pies, que eso no es cierto, ¿no? Ni por qué mirarle los ojos, que tampoco es cierto. Digamos que le ausculto nomás el corazón, ¿sí? Y le hago examen de tórax, pero no nada, absolutamente nada. Entonces, ojo, porque nosotros estamos haciendo esas cosas en las consultas y se nos van a pasar un montón de patologías y de cosas que yo puedo detectar. Si yo hago un examen físico más o menos completo, así sea rápido, yo puedo observar cosas que me hagan detenerme un poquito y encontrar patologías que me hagan ya hacer unos diagnósticos más afinados. O inclusive encontrar patologías que de pronto aparentemente no están asociadas con lo que consulta el paciente. El paciente me puede consultar porque le están molestando los ojos o le están molestando los oídos o la cabeza, y cuando yo apuesto al paciente en la camilla y le toco el abdomen, puedo llevarme la sorpresa de encontrar una doña masa de los ovarios de la señora o del colon del señor, que no tiene relación de pronto con el dolor de cabeza o con el dolor en la cara o en los ojos, que es el motivo de consulta al paciente, pero que yo pase y no reconozco una masa de 5, 10, 20 centímetros en el abdomen porque simplemente no lo toqué, no tiene lógica, ¿sí? Y que el paciente tenga un tumor que de pronto en un momento dado pudiera todavía ser operable, se tenga que esperar hasta que ya le está dando dolor y alteraciones funcionales para que alguien se dé cuenta que el paciente tiene algo que le está creciendo en el abdomen, no es justo con el paciente, no es ético por mi parte y obviamente no queda claro, discúlpeme lo que voy a decir, por qué carajos estudié medicina si ni siquiera me interesaba evaluar el paciente, hacer diagnósticos, hacer tratamientos y o mejorar y recuperar la salud del paciente o salvarle la vida inclusive. No entiendo, ¿sí? Porque si es porque le pagan un sueldo, pues hay otras carreras que también pagan sueldos, ¿sí? Y no estoy yo arriesgando la vida de los demás, ¿sí? Y descuidándola y atentando con ella, porque en la medida que yo no me dé cuenta, pues estoy atentando contra la vida de ella. Bueno, preguntas de este tema, porque entonces vamos a ver uno de los temas de VIH. Preguntas, comentarios. Yo tengo una pregunta, profe. Claro, Es que, ¿cómo sería cuando, por ejemplo, o sea, usted dice que las IPS son las encargadas de las historias clínicas, ¿cierto? sí señora, ¿Cómo totalmente. sería cuando, por ejemplo, hoy me atienden en la ciudad donde vivo, pero mañana me mudo para otra ciudad, me instalo allá, sufro un En accidente? este, Dígame. bueno, en este instante, hoy, digámoslo así, en este instante, simplemente en la otra ciudad, en la otra IPS donde la atiendan, le hacen una historia clínica. ¿Sí? O sea, una nueva. Claro, pues le hacen la historia clínica a la institución. No Ah, tanto una ok. nueva o no una nueva, sino queda en la institución. ¿Sí? Porque la historia Eh, clínica la hacen es en la institución. Entonces, en este momento, lo que le harían serían, pues si usted dirá una historia nueva, pero sí, una historia donde la atendieron. ¿Y se está prohibido o hay algún protocolo a seguir para, por ejemplo, pasar historias clínicas de IPS a IPS o no se puede? No, pero generalmente nadie se las va a pasar. Si acaso usted puede pedir una copia, una fotocopia y cargársela. Pero la IPS no se la va a entregar porque ellos van a tener que responder si se la solicita algún ente del gobierno. ¿Sí me hago entender? O sea, yo como IPS tengo que conservar la historia clínica suya 20 años. ¿Sí?
Entonces, yo tengo que tener la historia clínica suya hasta dentro de 20 años, si es que no consultan nunca más, la tengo que tener disponible para cualquier institución legal que me lo solicite. Entonces, yo no la puedo estar entregando, porque después de que la entregue, si el paciente la bota, igual el responsable soy yo, y cuando me la pidan a mí, diga yo, ay, la entregué, va a tener problemas. Si usted la solicita, le van a facilitar una fotocopia que obviamente también se la pueden cobrar, le pueden decir, bueno, le vamos a sacar la fotocopia, pero obviamente usted la paga. ¿Sí? Y usted paga la fotocopia si usted se lleva las fotocopias. El original, yo tengo obligación de conservarlo como IPS. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Ahora, lo otro que les estaba diciendo es que en este momento, ¿sí? Ya salió la norma en junio, creo que fue en junio o julio, ya salió la norma que exige que se tiene que hacer, se tiene que crear una historia clínica única para el país. Esa historia clínica tendría que estar en algunos servidores a nivel de nación para que pueda ser consultada Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá, Cali, y entonces entre a abrir la historia suya y a ingresar esa información. Eso ya es norma. Lo que pasa es que toca que la implementen porque toca dar tiempo a que todas las personas, todas las IPS, médicos y todo, tengan un software de historias clínicas que sea compatible con las instituciones que van a manejar los servidores y que obviamente puedan accederse desde cualquier lugar del país, desde cualquier consultorio, desde cualquier. Obviamente con unas medidas específicas de seguridad, porque no quiere decir que porque sea una historia clínica nacional, cualquier persona del país pueda entrar a mi historia clínica a mirar qué dice, porque acuérdense que lo primero que dice que es un documento privado y sometido a reserva, ¿sí? Entonces, lógicamente, la historia clínica tiene que hacerse, pero la norma ya salió, está pendiente que se implemente, porque obviamente el Erasmo MEO, SimSalud, los consultorios, la Clínica Norte, la Clínica San José, la médico-quirúrgica, todas las que usted quiera, de la región y del país, tienen que adaptar los software para que sean compatibles con los de la nación y la historia clínica pueda estar asequible en cualquier lado del país. Pero eso ya es normal, lo que pasa es que tocará que la implementen, ¿sí? Pero ya está, ya estamos en ese paseo. Entonces no se preocupe que cuando vayan a salir ustedes a consultar, muy seguramente ya les toca así. ¿Sí? Bueno, vamos a ver unas diapositivas. Acuérdense que yo les digo que las diapositivas no exoneran que ustedes conozcan la norma, pero vamos a ver una diapositiva sobre el manejo de VIH y enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué las vamos a ver? Ya ustedes en el contenido van a ir viendo la importancia que tienen en conocer esta información y yo se las presento porque lo mismo que les decía al comienzo, soy un convencido de que los demás profesores no van a presentarles estas normas y ustedes deben conocer esas particularidades porque esto nos atañe directamente a los profesionales de la salud en qué limitaciones o qué recomendaciones tenemos con pacientes de VIH y con enfermedades de transmisión sexual. La norma nos tiene que decir a quiénes va dirigida, entonces ese es el ámbito de aplicación. Entonces se va a aplicar en el territorio nacional a todas las personas, sean estas naturales o jurídicas, sean nacionales o extranjeras, sin distinción alguna. O sea, dentro del territorio nacional, o sea, dentro de Colombia, a todas las personas que trabajen con salud. La confidencialidad, bueno, y a todos los pacientes, por eso es que aquí no me dice, perdón, por eso es que aquí no me dice, el ámbito de aplicación no me dice necesariamente que trabajen en salud, porque se aplicará en el territorio nacional tanto a personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, sin distinción alguna, porque aquí podemos, dentro de la norma vamos a hablar no solo de la atención en salud, sino de los pacientes también y algunas otras cosas. Entonces, por eso queda así de amplio. Nos define un concepto que aunque ya miramos en historia clínica, lo vamos a repetir, que es el de atención integral. Cuando hablamos de atención integral, hablamos de toda la prestación de servicios, sea de promoción, de prevención, asistenciales, como serán los de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y readaptación, que están incluyendo los medicamentos que necesitan para el tratamiento, que se le van a ofertar o a suministrar a una persona o grupo de ellas dentro de su entorno biopsicosocial con el fin de garantizar protección de la salud individual y colectiva. O sea,
Tenemos que atender todo lo que tenga el paciente, volvemos a decir, en todos los ámbitos y lo que pueda requerir de acuerdo a sus patologías. Lo de confidencialidad, pues ya está hecho en la historia clínica. Lógicamente se recalca aquí que en los pacientes con VIH y pacientes con enfermedades de transmisión sexual es muy importante que se tenga en cuenta la reserva o el sigilo, o como lo quieran llamar, o la discreción, en los cuales yo no tengo derecho a publicar, comentar o repartir la información del estado de salud del paciente o de la condición de la salud del paciente que yo conozca en el ejercicio de mi profesión. Yo tengo obligación de garantizar un derecho que tiene el paciente, un derecho fundamental, que es el de la intimidad. Cuando yo hablo de derechos fundamentales, me estoy refiriendo como a cerca de 30 y pico, 35, algo así, derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución de la columna, en la norma de normas, dirían los abogados, en los cuales se establecen unos derechos que son irrenunciables. Así yo diga, no me interesa, yo no quiero. Igual, los demás tienen obligación a respetarme ese derecho. Así, a mí no me interesa. Y el derecho a la intimidad es uno de los derechos fundamentales y yo simplemente no puedo renunciar. Eso quiere decir que los demás no pueden considerar que pueden atentar contra él. En la parte de enfermedades venéreas y VIH se habla mucho del consentimiento informado, pero eso se tiene que tener en cuenta para todo acto que yo vaya a hacer un paciente donde tenga algún riesgo. Y es que esto consiste en una manifestación que el paciente, en forma libre y voluntaria, me da a mí como profesional de la salud por escrito para que tenga validez legal. En el caso del VIH, que yo le di una consejería antes de la prueba, hace referencia, por ejemplo, a la prueba para el VIH, ¿sí? Yo le hago una consejería antes de la prueba para que el paciente sepa para qué es la prueba, qué riesgos tiene más que la prueba, los diagnósticos que pueda obtener, ¿sí? Para que él esté ya consciente y tenga una información. Esto en VIH se tiene que hacer siempre que se vaya a hacer una prueba de VIH. Cuando hablamos que tiene que ser previa consejería, pues debemos determinar el concepto de consejería. Y entonces va a ser todas esas actividades que yo haga para preparar a la persona, al paciente, con relación en sus conocimientos, porque yo debo sondear qué sabe el paciente y qué no, a sus prácticas y sus conductas antes y después de realizar las pruebas diagnósticas, porque la consejería tiene que hacer antes de hacer la prueba. Y obviamente, si sale positiva, tengo que hacer una consejería muy minuciosa. Si sale negativa, por ejemplo, una información adicional somera. Y obviamente, esta consejería tiene que hacerse por personal entrenado. Si no lo hace el médico, tiene que ser un personal entrenado y calificado para dar esta información, para dar la educación y en un momento dado para dar el apoyo psicosocial que pueda necesitar el paciente que le sale positivo. Y lógicamente que conozca qué hacer para orientar al paciente e ingresarlo en el sistema, ¿sí? En el sistema no entendiendo como aparato de computador, sino en el sistema de salud ante una prueba positiva, ¿sí? ¿Por qué es tan importante la consejería y el consentimiento informado pre-prueba? Porque es que acuérdese que el paciente que le dicen VIH, aunque hoy en día ya la mayoría sabe que se puede tratar, que no se están muriendo tanto los pacientes de VIH, que ya pueden llevar una vida bastante normal, no quiere decir que completamente normal, pero se acerca ya bastante. Entonces yo no sé qué haga el paciente con esa información. Entonces yo debo hacer la consejería suficiente, dejar constancia escrita de que lo hice, porque yo no tengo la certeza si ese paciente le dé por salirse a tirarse después de que le digan que es positivo, a tirarse del puente de la Agazapa, o quién sabe de dónde más, hacer una planeación sin planeador y sin paracaídas, y resulte yo inmiscuido en un suicidio. Sí, así de chaflán, porque de pronto si es una persona menor, una persona comprometida psiquiátricamente, le dijeron de sopetón y en Ñapa no hay soporte de que se hizo la consejería ni el apoyo, pues ahí podamos quedar metidos en una investigación judicial que de pronto, por bobos, nos quedamos en ese prueba. En la entrega de resultados pasa lo mismo. Los resultados de las pruebas de VIH, especialmente las positivas, los resultados de las enfermedades de transmisión sexual, especialmente las positivas, deben ser entregados al paciente por un profesional de la medicina. Cuando me dice a mí la norma, un profesional de la medicina, está hablando del médico. U otra persona del equipo de salud debidamente entrenada en consejería. Con una particularidad que no me quedó aquí escrita.
el que yo delegue, ¿sí?, la capacitación o la información al paciente no me exime de mi responsabilidad. La responsabilidad ante el paciente sigue siendo mía como médico tratante. Soy yo el que estoy obligado a esa asesoría en primera instancia. Que yo se la pueda ligar a la jefe, a la psicóloga de la institución, lo que quiera, sí lo puedo hacer. Pero obviamente, si hay un problema con esa información que dio, yo puedo ser investigado porque la obligación en primera instancia era mía. Entonces, tener en cuenta eso, ¿sí? Discriminación. Aquí hay unas definicioncitas que ustedes van a ver que podrían decir ustedes que casi son bobas, pero tienen que estar en la historia porque es que como tenemos que tener los conceptos claros, porque como resulta que la norma dice que yo no puedo discriminar, yo tengo que saber qué es discriminación. La discriminación desde el punto de vista de esta norma es cualquier amenaza o vulneración del derecho a la igualdad mediante actitudes, acuérdense que actitudes con C son actos, ¿sí?, o prácticas, ya sean individuales o sociales, que afecten el respeto y la dignidad de la persona. Fíjense todas las palabras que no son fáciles de delimitar que me usan, de la persona o grupo de personas y el desarrollo de sus actividades por la sospecha o confirmación de estar infectada. Entonces, cuando yo hablo que discriminación es una amenaza, pues es que amenaza es un concepto personal. No es que usted me amenace, sino si yo me siento amenazado con lo que usted dice o hace. Entonces, un concepto que no deja de tener un componente subjetivo importante. Entonces, usted puede decir, yo no lo amenacé. Yo me paré al lado de él y si yo mido 2 metros y él mide 1,50, pues para mí no era una amenaza. Pero para el de 1,50 puede ser una amenaza cuando usted se paró y puso sus brazos en jarra y enarcó las cejas, ¿sí? Yo lo amenacé, pues yo puedo decir, no, yo no lo amenacé. Ah, pero el paciente sí se puede sentir amenazado porque yo le llevo 50 centímetros, otros 50 kilos de peso, y aparte de eso mi cara se templó y se hizo inexpresiva y el paciente se asustó. Entonces, ¿por qué le pongo ese ejemplo? Porque es que amenaza es un concepto de personal que hace referencia a que yo me sienta amenazado. No necesariamente a que usted saque un arma y me amenace. Yo me puedo sentir amenazado por usted, ¿sí? O vulneración del derecho a la igualdad. Entonces, todo lo que el paciente pueda decir que no me está tratando de igual, sí, me puedo sentir. Si ustedes miran cómo se está tomando el pelo con los derechos a la igualdad y con la vulneración y con la que se hace referencia, por ejemplo, a la homofobia o que se hace referencia a la discriminación por color de piel, y todo eso, fíjese cómo se tienen que manejar los dos conceptos, porque es que si yo hablo de discriminación, es un concepto también personal, es una amenaza, una vulneración a mi derecho a la igualdad. Entonces, si yo estoy en una cola y se me están cayendo las plumas, me dicen, ay, qué pena, venga, sálgase hasta porque se me está incomodando el señor de adelante o el de atrás, pues me están violando en mi derecho a la igualdad, yo tengo derecho a estar en la misma cola que todos los demás, porque la cola es para pacientes, sean hombres, mujeres o cualquier otro estado, afinidad que yo tenga. Entonces, fíjese usted que son conceptos que están en la norma, que yo no los puedo tomar a la ligera porque son muy amplios, ¿sí? Respeto a la dignidad, pues tengo que mirar qué cosas hacen al paciente sentirse que le están respetando su dignidad y cuál es la dignidad que él considera que tiene. Pero vuelvo a lo mismo, es un concepto subjetivo, ¿sí? Entonces, fíjese usted que discriminación puede ser que yo tuerza la ceja, que yo quite la mano, o que yo lo iba a mirar y me corro un medio paso para atrás, porque cuando yo tengo VIH, entonces yo abro los ojos y corro medio pasito para atrás y no leí la mano, yo puedo estar discriminando al paciente. Puede ser que ni siquiera le haya hecho el nombre todavía, ni haya abierto mi boca, pero sí tuve actitudes que el paciente puede percibir como amenaza o vulneración, perdón, como amenaza o vulneración, o simplemente como un irrespeto a mi dignidad, ¿sí? Y lo digo así, ¿sí? Porque así lo tenemos que interpretar, ¿sí? Porque la norma nos lo da en esos términos amplios y no tan delimitados, porque es un concepto subjetivo. Y fíjense lo que me hablan de intimidad, que entramos, lo dijimos en la definición, no en la anterior, sino en la otra,
Intimidad me lo define como condición de la persona que le permite conservar su existencia, o sea, todo lo que yo hago y soy, con el mínimo de injerencia, o sea, que a nadie le importa, el mínimo de injerencia de los demás, para así lograr el libre y armónico desarrollo de su personalidad. Ahí, a ver, si hay algún macho que se anime a decir que es el libre y armónico desarrollo de su personalidad en palabras concretas. Porque resulta que cuando yo hablo de libre y armónico es también subjetivo. ¿Sí? Es que yo me sienta, o mejor dicho, que con lo que usted diga o con lo que usted hace, yo no me sienta cohibido para hacer las manifestaciones que yo considero que puedo hacer. Entonces, si yo quiero saltar dando brinquitos salticos con mis tenis rosaditos, mi franela rosadita y diciendo la, pues estoy simplemente dando una manifestación de mi personalidad y nadie supuestamente tiene injerencia para alterar ese desarrollo de mi personalidad. Discúlpenme que ponga ejemplos así como excesivos, pero si ustedes ven, con ese ejemplo excesivo está cabiendo dentro de la violación de la intimidad y entonces ahí tengo yo un incumplimiento de la norma. Comprende tanto el respeto a la intimidad personal y familiar como la facultad de defenderse, de divulgación de hechos privados. O sea, ojo con todos los que están sacando fotos y subiendo al Facebook lo que se les da la real y bendita. Si yo veo mi foto en el Facebook y siento que que es una foto que yo no estoy de acuerdo con que publiquen, yo puedo demandar penalmente a quienes sin mi permiso están haciendo uso de mis fotos. No las saqué yo, las sacó usted, pero el que saque usted no quiere decir que usted tenga derecho a. Entonces, si yo salgo en peloto a las 12 de la noche a la calle y ustedes sacan la foto y me la publican independiente, a mí me podrá sancionar la policía porque anduve en peloto y ahí está la foto. Pero igual, ustedes no tienen derecho a violar mi intimidad publicando eso, e igual ustedes pueden arriesgarse a unas demandas penales por violación de la intimidad. ¿Sí? Yo no puedo salir a decir en el Facebook que este hijo de Julia no sé cuánto me robó si yo no tengo pruebas para demostrarle ante la justicia que me robó, porque esa persona puede salir a demandarme por calumnia y soy yo el que tengo que demostrar ante el juez que él de verdad es un ladrón, porque si yo lo afirmo, es porque yo lo puedo demostrar. Si yo lo afirmo en público y si yo pongo una afirmación de esas en el Facebook, es totalmente público. Entonces, si yo afirmo en público que fulanito es ladrón, yo tengo que tener la prueba que me robó. Si no tengo la prueba, así de verdad me haya robado, pero no tengo cómo probarlo, a mí me pueden meter la demanda por calumnia y tenerme que ganar la sanción por calumnia y tener que pagar la plata que determinen el juez y el abogado por el daño en la imagen que se tuvo en la persona por la calumnia que yo hice. Entonces, eso es penal, eso no es medicina. Pero yo se los cuento porque de todas maneras hay una valoración, ¿sí? Y se puede volver platica. Y obviamente cuando hablamos de platica, pues puede ser que al paciente le sirva sacarle unos milloncitos al médico que por sapo se puso a contar lo que no debía. ¿Sí? Entonces, yo les voy poniendo inquietudes, ustedes las van tomando, si quieren, pues averiguan, confirman de pronto con la parte legal o buscan en la norma para que vea que pues están de todas maneras diciendo eso, pero pueden ampliar porque de todas maneras, como yo lo pinto, pues parece exagerado y más o menos puede ser exagerado, pero si quiere se asesoran con los abogados que tengan en la familia para que confirmen que sí lo pueden a uno poner demandas de calumnia y de violación de la intimidad por un montón de cosas. Que la gente no lo esté haciendo es otra cosa, pero que se pueda, en cambio, también. En la indicación de las pruebas diagnósticas tenemos que tener en cuenta que las pruebas de laboratorio que nos ayudan a confirmar el VIH pueden estar indicadas en diferentes propósitos. Uno, cuando hay una sospecha clínica de la enfermedad y lógicamente tengo que solicitar el consentimiento informado de la persona. Dos, porque esté formando parte de un estudio de investigación del comportamiento epidemiológico, igual tengo que hacerlo con la autorización de la persona, pero los estudios generalmente de comportamiento epidemiológico no manejan nombre del paciente ni número de identificación, manejan iniciales o un código del número del investigado. Para atender la solicitud individual de la persona, esto tienen que tenerlo en cuenta.
que es una indicación de una prueba de diagnóstico de VIH, es que el paciente diga, doctor, yo me quiero hacer la prueba para el VIH. Usted puede que le pregunte al paciente que por qué, que si es que tiene alguna sospecha, que si tiene, se lo puede preguntar, pero el paciente ni siquiera me tiene que contestar. Yo tengo obligación de autorizar la prueba de VIH porque el paciente la solicita. Si es que el paciente tiene malas mañas, si es que el paciente lo transfundieron hace una semana y no supo, y fue de emergencia y no sabe si la sangre estuviera o no estuviera contaminada, si es que el paciente es muy generoso con los deseos de la prójima, de las prójimas que lo rodean y entonces tiene relaciones muy frecuentes y pues no sabe que, porque como no es bien juicioso, entonces no siempre usa preservativo y entonces dice que tal que alguna bandía me haya aprendido algo y se la quiere hacer, eso a mí como médico no puedo entrar a decirle, no, tranquilo, eso no se preocupe, no se la haga. El paciente la solicita y es tal vez el único examen que de verdad yo tengo desde el punto de vista médico más o menos determinado en alguna norma que sí la debo hacer. Y lógicamente para descartar la presencia del VIH en materiales biológicos humanos, o sea, si yo soy donante de sangre, cada vez que done una unidad, el laboratorio le va a hacer pruebas de VIH independiente de que me cuente a mí, independiente de que la relacione o notifique en el Instituto Departamental de Salud, eso lo hace si yo doy permiso o no, pero igual, antes de transfundirle a cualquier persona esa sangre, tienen que haber hecho las pruebas para estar seguro que yo no soy positivo y que no le va a aprender, no le va a aprender ninguna enfermedad al paciente. Y la entrega de los resultados, como ya dije, pues tiene que ser con la asesoría convencional y entregado por un profesional de la medicina u otra persona del equipo de salud debidamente entrenada en consejería. Y le vuelvo a recordar, asumiendo la responsabilidad en solidaridad también el profesional que delegó la entrega del resultado al paciente. En la obligación de la atención hace referencia, aunque eso ha disminuido muchísimo, de todas maneras nos podemos encontrar con personal de la salud, obviamente médicos, paramédicos, que quieran no atender a un paciente con SIDA por miedo, por precaución, por lo que sea, ¿sí? Entonces, la única forma de yo negarme a atender es que haya alguna de las causales que están determinadas en la Ley 23 de 1981, que es el Código de Ética Médica. Y más o menos las causales son casi deprimentes, porque yo no tengo prácticamente razón para no atender a un paciente, no solo de VIH, sino de nada. Si yo soy médico, yo teóricamente tengo obligación de atender al paciente que lo necesite. ¿Cuándo me puedo excusar? Cuando obviamente sea la atención que requiere el paciente sea de una especialidad que yo no poseo, ¿sí? Y, no, y pues haya obviamente la posibilidad de que lo haga alguien con la idoneidad adecuada. Entonces, si yo soy pediatra y me van a poner a atender un parto aquí en Cúcuta, pues yo me puedo negar sin ningún problema, no, yo no puedo atender parto. Ahora, si yo soy el único médico que hay en no sé cuántos kilómetros a la redonda y yo soy pediatra y este es un parto, yo tengo obligación de todas maneras de atenderlo porque yo soy médico. Antes de pediatra tuve que ser médico. Entonces, yo tengo el conocimiento. Se supone que tengo la experticia, porque así lo dice mi diploma, que tengo la experticia para atender todo lo que atiende un médico general, y entonces en el momento puedo estar indirectamente obligado. Eso como para que lo tengan presente. Y yo me puedo negar a atender a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hijos y a mi mujer desde el punto de vista ético. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente yo puedo estar comprometido o no, puedo no, estoy comprometido afectivamente con esas personas y puedo manejar el paciente con sesgo, que puede irse para un lado o para el otro. Puede ser que yo entonces sea muy acucioso y quiera que se le hagan todos los exámenes habidos y por haber, porque quiero que descarten desde que si el dolor de cabeza, desde el tumor cerebral, a la glicemia, la elevada, del calcio, fósforo, niacina y de cualquiera de las 10 ricas vitaminas que se encuentran en las bebidas, ¿sí? Entonces yo me puedo ir en exceso. O puede ser al contrario, que yo piense que no, que voy a pensar, el chino sí le dan las articulaciones, está más pálido que un queso cogido a palmada. Y sí, pues está como con algunas lesiones en la boca, pero ese muchachito que es mi hermanito, que es mi hijo, que va a tener leucemia, eso no es. Sí puede que tenga el vasito grande y el hígado grande, pero no, yo no lo puedo creer, eso le da leucemia a los hijos de los demás, no a los hijos míos. Y me puedo quedar confiado esperando a que empiece a sangrar hasta por los poros, ¿sí? Porque yo no creo que pueda hacer eso. Entonces, ojo, porque cuando nosotros atendemos familiares con mucha facilidad, perdemos la neutralidad y nos vamos con mucha facilidad o para un lado o para el otro, o para el exceso
o para el defecto. Entonces, por eso no se recomienda atender a los pacientes y es una de las cosas que nos exonera la ley 23 del 81. Vuelvo a lo mismo, ¿sí? Si son las 3 de la mañana, no tengo carro y estoy a no sé cuánto, y el paciente que le está dando el dolor es mi hijo, pues mírelo, examínelo y póngale lo que necesite. ¿Sí? No es que yo me embrutezca únicamente porque es un familiar, sino que no se recomienda porque obviamente hay más riesgo de que yo me equivoque por el sesgo que yo como familiar tenga. Obviamente tampoco los debo operar, obviamente tampoco les debo hacer procedimientos que tengan algún riesgo. Pues si lo que le voy a hacer es sacar un nuche, ¿sí? O a quitar unas garrapatas que llegó de la finca o que le prendió el perrito de la casa, pues eso no es ni siquiera médico, ¿no? Lo puedo hacer yo. O si le voy a coger 3 puntitos, ¿sí? Pues eso no tiene problema. Pero sí hace mucha referencia a todo lo que pueda tener riesgo en que yo comprometa mi juicio en el momento del manejo de del paciente o de la paciente. En cuanto a promoción de la salud, en el caso específico del VIH y de las enfermedades de transmisión sexual, implicará el respeto por la autodeterminación de las personas en cuanto a sus hábitos y conductas sexuales. Ojo que esto, en las normas que han salido desde el 2010, 2014, 2018, en cuanto al respeto total que debe haber por las conductas sexuales y por las afinidades, gustos y demás que tenga el paciente, ya está muy determinado en la ley. Entonces, ojo, yo le puedo recomendar al paciente que tenga sus relaciones sexuales porque tiene una enfermedad de transmisión sexual o porque tiene un VIH. Yo le puedo recomendar que idealmente no tenga relaciones, si de todas maneras las va a tener, que la haga con protección. O sea, protección sería condón, ¿sí? O que se invente un tipo de relaciones sexuales donde no exponga al paciente a la otra persona con que va a tener relaciones, ¿sí? Pero yo no podría decirle que no debe estar usando las personas del mismo sexo, las de aquí, las de allá, porque eso, la verdad, a mí como profesional de la salud no me incumbe. A mí me incumbe el bienestar del paciente y, lógicamente, el disminuir la transmisión a los demás. Entonces, yo voy a hacer recomendaciones generales de cómo evitar el contagio de los demás. Bueno, yo no tengo por qué meterme en si le gusta por aquí, si le gusta por allá, si le gusta con él, con ella, si le gusta con los... Bueno, eso no me importa a mí. Sí, desde el punto de vista médico y obviamente desde el punto de vista norma, porque yo tengo obligación de respetar a las personas. Ya le digo, esta norma es viejita. Ustedes vieron que era, creo que el 97. Pero de todas maneras, en normas nuevas en cuanto al respeto, la cantidad de normas que hay en cuanto al respeto a la identidad sexual, a los hábitos, a la escogencia, a la paridad, de si tengo o no tengo niños, de si tengo o no tengo relaciones y con quién, cómo las tengo, eso ya hay muchas normas determinando eso. Entonces, ojo que en eso no nos debemos meter nosotros como profesionales de la salud. En cuanto a prevención, obviamente, haciendo una más amplia descripción, pues tenemos que tener en cuenta que nosotros debemos garantizar educación e información al paciente, debemos tener en cuenta que deben haber un acceso a servicios sociales y de salud, y debemos tener en cuenta que se tiene que garantizar también un apoyo un ambiente de apoyo y de tolerancia basado en el respeto de los derechos humanos. Cuando hablamos de intersectorialidad, obviamente hablamos de la comunicación y el entendimiento que tiene que haber en los diferentes sectores referentes a promoción y prevención. Haciendo referencia al VIH, todos los sectores y organismos nacionales, sean instituciones privadas u oficiales, ¿sí?, tienen que integrarse en el manejo, ¿sí?, de los pacientes con VIH, ¿sí? Lógicamente, el gobierno nacional tenía en ese momento, hoy en día ya lo ha hecho, ¿sí?, el determinar, obviamente con base en todos los principios científicos, ¿sí?, qué normas se tienen que usar para promoción y prevención, qué normas se tienen que usar para asistencia, o sea, qué protocolos se tienen que usar en la asistencia y en el manejo de los pacientes con VIH, en los pacientes con SIDA o en los pacientes con enfermedades de transmisión sexual. Bueno, preguntas. Quedó vista, yo les dije que no eran unas normas muy largas, sobre todo que presentaban diapositivas que eran más corticas, ¿sí? Pero entonces quedó visto también, completamos la historia clínica, la resolución 1995, y acabamos de ver el decreto 1543 del 97. Entonces, preguntas, inquietudes.
Uy, se quedaron dormidos. Auxilio. No, pero Yo iba a decir, si está dormido, tenemos aprovecho para darles por Innoped y les doy otra normita. No, mentiras. Ya es suficiente. Obviamente lo que les dije, completando la historia clínica con lo 1543, ustedes van a ver que es bastante. Lo que pasa es que presentaba así resumido y a la velocidad que estoy exponiendo, pues obviamente rinde. Pero si ustedes miran la norma tiene bastante detalle. Insisto, lo que me importa de que conozcan estas normas es que fíjense ustedes las particularidades que tiene la norma, los alcances, ¿sí? Que es lo que me parece a mí más importante que ustedes tengan en el concepto, ¿sí? Porque es que me parece un riesgo que ustedes no lo sepan, ¿sí? Y que al no saberlo puedan cometer errores posteriormente cuando estén atendiendo a sus pacientes. Son cositas importantes de precisión. Yo creo que básicamente casi que uno diría que sobra, porque es algunas cosas, muchas de estas cosas son de sentido común. Pero la vida me ha enseñado que yo no puedo partir del hecho de que todos tengan el sentido común igual, porque a veces el sentido común no es ni tan sentido ni tan común y podemos tener conceptos muy diferentes. En ese orden de ideas me parece importante que conozcan las definiciones que da la norma, que son a través de las cuales los jueces y los abogados pueden calibrar y conceptuar lo que yo hago. Entonces, en ese sentido es la presentación. Perdón, un momentito. Aló. ¿Listo? ¿Está listo? No. En un instante, en el término de la distancia. En el término de la distancia. Sí. ¿Bajo? Bueno. Bueno, entonces voy para allá. Acabo de acabar la clase, ya me iba a despedir de estos muchachos. Bueno, ¿cómo? Nos hablamos. Chao, chao. Bueno, entonces, pues si no hay más inquietudes, los dejo ya con ese legadito. Acuérdense ir leyendo las normitas, no se me cuelguen porque después no son capaces. Entonces vayan poniéndolo a la mesa anoche y cuando hayan tomado mucha Coca-Cola, mucha Vive 100 y entonces no concilien el sueño, empiecen a leerla y yo les garantizo que muy rápidamente, mejor que si hacen ejercicios de meditación y relajación, van a caer en un sueño profundo y muy reparador hasta el día siguiente. Pero de todas maneras vayan leyéndola. Muy buena noche, entonces, para todos ustedes, que descansen. Bueno, pues, estén muy bien. muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Gracias, Buenas noches.